buenas noches, estimados televidentes. Hoy estaremos dándole un enfoque de lo que es la política con un experto en temas políticos y sobre todo con una persona reconocida como diputado del Parlamento Centroamericano que conoce sobre integración regional. Será en unos minutos José Ramos, pero antes déjenme hacer una breve análisis de lo que he visto hoy en CADE. Por primera vez, el candidato José Raúl Mulino acude a un debate, a un foro de entre candidatos. Lamentablemente, una oportunidad dorada como esta, que es donde el pueblo panameño desea que sus líderes, sus candidatos estén por encima de estas pasiones, nos encontramos con Ricardo Lombana. Ricardo Lombana pareciera que sus ataques verbales solo reflejan la desesperación de alguien que ya siente en la nuca el respiro de la derrota. Y es lamentable que hoy haya hecho una serie de expresiones fuera de lugar, fuera de tono, en donde los panameños queríamos conocer eran sus perspectivas económicas. Creo que es la actitud que ha tenido José Raúl Mulino es una actitud valiente, y sobre todo porque él ha sido presidente de APEDE y sobre todo porque él ha organizado ese tipo de eventos. Así que él fue responsable con su propia historia y acudió a ella. Yo creo que añadir algo más sobre este tema sería injusto. Y el segundo tema que quisiera tocar antes de que lo toquemos ya profundamente con José es el tema, con el diputado Ramos, es el tema de la cesión, la condena histórica que ha hecho la Organización de Estados Americanos en contra de Ecuador. ¿Y por qué lo digo? Porque en los países latinoamericanos al unísono se han manifestado en contra de la inviolabilidad del territorio y sobre todo han manifestado la necesidad de proteger a las personas que tienen inmunidad diplomática. Por ello entonces acudimos donde José y le preguntamos al diputado Ramos, ¿por qué ha sido tan importante la situación hoy de México frente al ataque armado que recibió por parte de Ecuador y no hubo la misma protección a los diputados parlamentarios centroamericanos, los hermanos Martinelli, en su momento por el propio Parlamento Centroamericano y por Ecuador? Buenas noches, muchas gracias al doctor Pedro Citón, al ilustre, por esta invitación y esta entrevista. La verdad que yo creo que hay tantos temas en los que estamos desviándonos por saña, persecución, odio, envidia, y que están transformando la política precisamente como lo manifestaste antes cuando te referiste al tema de Cádiz, donde políticos que pienso yo van a ser ya de momento, porque después de estas elecciones hay muchas personas que quizás hubieran podido tener un futuro político, que ya no lo van a tener. El desgaste que tienen ahorita mismo, a pesar que son jóvenes algunos, ya es bochornoso y no nos representan a los políticos serios y responsables que tiene el país, mucho menos van a representar al pueblo cuando el pueblo precisamente nos tiene señalado por la actitud de este tipo de personas que han llevado a la política a un enfrentamiento solo por producto de envidia, de odio, que no se debe dar. Pero atendiendo tu pregunta, Pedro, sobre el tema de lo de Ecuador, básicamente, creo que fue lo que donde centraste tu pregunta. Yo creo que este es un tema en el que América Latina se ha unido. Se ha unido porque en efecto hay un tratado que cumplir, que es el Tratado de Viena, y que es la Convención de Viena sobre Derechos Humanos y sobre diplomacia. Y este es un convenio muy importante en el que se amparan todos los países para tener su sentido, su propiedad, tener su presencia permanente en otro país, tener su territorio, su pedacito de nación y tener el punto de encuentro de sus coterráneos en un lugar fuera de tu país.
Entonces, se ha violentado esto. Y yo creo que hay sanciones. Hoy por lo menos se dio la sesión en la OEA, donde hubo una abstención y un voto en contra. Y si no me equivoco, 26 votos a favor. Es un tema un poco difícil porque al final sigue siendo político. He Pero visto José, cómo... Ajá, pero José, disculpa, Pedro. lo que quería señalar entonces es desde una perspectiva política desde Guatemala, o sea, desde el Parlamento Centroamericano, ¿ha habido una reacción relativa de estos poderes hacia lo que ha sucedido? O sea, ¿por qué no se ha pronunciado el Parlamento Centroamericano sobre este tema? Sí, el Parlamento se pronunció sobre el tema de Ecuador, donde se sentía un poco, lamentaba la situación esta, y creo, para mí, el pronunciamiento del Parlamento Centroamericano fue hasta un poco subido de tono. Creo que no lo hicieron las mejores personas, no lo redactaron las mejores personas, pero fue un pronunciamiento de junta directiva, donde acusaba a Ecuador de una intromisión directa, que fue lo que pasó en realidad. Pero lo que te quiero tocar un poco es que este irrespeto le ha costado a Ecuador un pronunciamiento de unidad de los países latinoamericanos. He visto periodistas panameños opinando y políticos panameños desgarrándose las vestiduras sobre la violación que cometió el Ecuador al entrar en territorio mexicano. Pero O sea, José, te hago por un la embajada de un apunte, territorio mexicano. pero te hago un Pero lo que apunte. te quiero, lo que te quiero ampliar un poquito, Pedro, es que esta misma situación ha pasado con otras personas que también se les ha afectado su cobertura de este mismo convenio el cual violentó Ecuador, y al final han sido acusados de que ellos no correspondían con este tipo de convenio porque no lo merecían. Esto no es una cuestión si lo mereces o no lo mereces. Esto es una cuestión que hay que cumplir. Entonces, yo sí creo que hay mucho tema todavía que hilar sobre esto, pero creo que los panameños tienen que saber que en política hay políticos. Y lamentablemente en el tema de comentaristas o analistas políticos que hay en Panamá también pasa esto. Hay analistas y hay analistas. Algunos aprovechan la misma herramienta para echarle tierra, echarle lodo a unos, y esta misma herramienta la utilizan entonces para enaltecer otros. Y es la parte que quiero aclarar, ¿no? Gracias, Pedro. Diputado, diputado, usted es diputado actualmente del Parlamento Centroamericano, pero a la misma Correcto. vez está pidiendo al pueblo panameño su reelección como candidato. ¿Qué es lo que tiene el Parlamento Centroamericano que es tan vejado y que no tiene como feeling con la población panameña y que nos hace pensar realmente si deberíamos estar en esa integración regional o no? ¿Cuál sería su punto de vista sobre ese tema para reforzar el tema de que debemos estar representados como un país hegemón en Centroamérica? Mira, pero es tan sencillo. Para mí el Parlamento Centroamericano, la única situación que tiene es que no puede aplicar lo que aprueba, o sus resoluciones que aprueban no pueden ser de efecto inmediato en los países que son miembros del Parlacén. Eso es lo mismo y se llama vinculancia, no es vinculante. Pero el Parlacén realmente para mí es un carro político sin ruedas, porque tiene no solamente diputados que son electos en lista de presidente, como es el caso de Panamá. Tiene diputados que son electos por rostros, como es el caso de El Salvador, donde fueron electos 20 diputados el mes pasado y fueron por rostro. Buscan el voto a nivel nacional como cualquier candidato presidencial. Entonces, ahí hay un derecho democrático de aspirar y ser elegido. En ese país es diferente que aquí. Entonces, ¿tú crees Yo que creo que lo que esa fue... debería ser una reforma a la Sí, propia constitución o a la ley electoral? totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Porque la reforma debe ser eso. El espacio debe ganártelo tú. No solamente por tu rostro. Por rostro se llama porque es el rostro el que aparece en la papeleta. Así Pero le tú llaman crees, en El Salvador. pero tú crees Pero que te lo vas a Panamá, ganar por tu derecho, por tu preparación, por tu carisma. Vas a buscar los votos como corresponde. Pero el Parlamento Centroamericano aprueba una serie de resoluciones muy importantes
que las asambleas nacionales debieran darle efecto en una presentación o una aprobación en su asamblea. Pero, Lo que no corresponde porque no lo hacen, porque el Parlamento entrega y envía lo que aprueba a los países, pero como no es obligatorio hacerlo, no lo presentan y no lo discuten, ni ¿y tú siquiera. crees que la Asamblea Nacional de Panamá estaría dispuesta a restarse soberanía legislativa y permitir que un órgano de integración regional le dicte qué es lo que debe legislar, o estos gamonales políticos criollos están lejos de ello? Para nada, porque la asamblea ha dejado de ser su función de asamblea, de crear leyes, de fiscalizar, de buscar un mecanismo de entendimiento entre el pueblo, porque son representantes del pueblo, ¿ah? Para el pueblo, con el Ejecutivo y apoyar, porque el Ejecutivo al final tiene que aprobar lo que aprueba la Asamblea y refrendarlo para poder que sea una ley de la República. El problema que pasa es que no tenemos legisladores, tenemos representantes del poder del pueblo bajo sus criterios de intereses políticos, personales, sociales. Yo busco mis becas para mis hijos, para mis sobrinos, para mis hermanos. Yo busco los trabajos para mi prima, para mi sobrina, para mi hermano. Yo busco la planilla de la asamblea. No hago las carreteras de mi circuito porque la voy a utilizar para contratar personas que van a ir a caminar y a volantear en estos momentos. ¿Tú sabes cuántas personas nombradas en la Asamblea Nacional tienen que estar caminando por ahí buscando votos? Y que fueron nombrados únicamente para eso, por lo que tú dijiste, los gamonales. Entonces la Asamblea no representa realmente un interés de ley, son pocos los diputados que lo hacen. Y por eso es que no cumplen con este requisito. Pero la legislación nacional no es la misma legislación que hace el Parlacén, porque los diputados nacionales, precisamente por esa representación de sus intereses, no ven un interés regional. Aquí nosotros legislamos y aprobamos un pasaporte centroamericano para que tú puedas entrar a Panamá, pasas por carretera Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala y llegas a Honduras, a México, y allá sellas nuevamente tu pasaporte, sellas tu salida. No José, tienes que estar presentando pasaporte. Aquí se aprobó lo de los cielos abiertos, la misma situación, que tú puedes llegar a un aeropuerto y tú sales a tu aduana, no tienes que estar en la revisadera. Se aprobó el tema que eso se está trabajando ahora mismo en la Unión Aduanera, que los trailers o los transportes de carga no tengan que estar deteniéndose en todas las fronteras a revisar cargas. Entonces, es un poco más de tráfico fluido, de menos burocracia, de menos gastos. Entonces, todas estas cosas ayudan y colaboran en que nos veamos como región y no nos veamos supeditados a solamente una asamblea que nos ve como país. José, moviéndonos hacia la política nacional, hacia la política criolla, me daba mucha risa ayer cuando te pedí que vinieras personalmente y me dijiste que si venías, que tenías que dormir aquí en Panamá o regresar al día siguiente a La Chorrera. Y ese es el sufrimiento de muchos panameños a través de los años, y que este gobierno pareciera un gobierno perdido porque en 5 años no logró concretar el metro hacia la zona de Panamá Oeste. Dentro de esa variopinta situación que tenemos nosotros ahora mismo, ¿cómo ves estas elecciones hacia el 5 de mayo del 2024? De un enfoque crítico del Tribunal Electoral, del órgano judicial, de los partidos políticos y hasta de los propios candidatos. Mira, como te comentaba al principio, creo que la elección se ha perdido un poco, no solamente el respeto, sino las ideas. Aquí tenemos candidatos que mienten constantemente haciendo promesas que no pueden cumplir. Y no es que no la puedan cumplir como no lo hizo este gobierno, porque este gobierno no cumplió muchas de las cosas que debió haber cumplido sin prometerlas, porque son cosas que ya venían en tránsito de los gobiernos anteriores. Terminar obras del gobierno de Ricardo Martinelli, terminar obras o iniciar obras que ya se habían adelantado licitaciones en el gobierno de Varela y todas estas cosas. Este gobierno ha resultado ser muy incapaz, no solamente con falta de decisión, sino incapaz. Entonces, es muy difícil todavía aún así prometer. El presidente Cortizo dijo que aquí se había triplicado la deuda panameña en 10 años. Bueno, en sus 5 años se encargó de doblarla, él solito.
sin necesidad de que pasaran 3 presidentes por la deuda. Entonces, es una serie de promesas que no se cumple. En eso mismo estamos cayendo ahora. Estamos cayendo en candidatos que prometen mucho y no dicen a ciencia cierta cómo lo van a hacer. Candidatos que irrespetan tanto a mujeres como que pues, es que el irrespetar a un hombre no necesariamente yo lo voy a respetar porque es otro candidato o porque es un hombre o porque está aspirando a lo mismo. Tú no tienes que respetar a nadie, pero aquí hay candidatos que se ponen a respetar a mujeres como si se pusieran la falda también. Entonces son situaciones un poco difíciles que se nos ha ido de las manos. Entonces tenemos una situación que nace desde las candidaturas presidenciales, con una situación crítica donde hemos perdido la óptica política para poder representar realmente como se merece ser representado el pueblo. Entonces partimos con candidatos en esta situación, con promesas que no se van a poder cumplir. Mira, a mí me agrada lo que está haciendo el candidato José Raúl Mulino. Está demostrando que lo puede hacer. Mira, esta situación de solo decir que Ricardo Martinelli en su gobierno cumplió al hacer el metro y que cuando lo prometió le dijeron que no lo iba a hacer. Yo también pensé que no lo iba a hacer. Oye, lo hizo. Entonces ya tú tienes un referente de que tú puedes cumplir lo que vas a hacer. Pero, ¿qué referente puede tener un candidato como Gaby Carrizo? Donde el presidente Nito Cortizo prometió muchas cosas que no pudo hacer. Muchas ni siquiera empezó. Otras ni siquiera tienen 50% de avance. Entonces es muy difícil. ¿Qué podemos esperar de candidatos como Rómulo Ruz? ¿Mm? Que nos vendió todo el tiempo una situación o una posición profesional sobre el tema de la minería, por ejemplo, que es el tema que más lo ha afectado a él, y que lamentablemente después nos desenmascaramos, se desenmascaró y nos enteramos de otras situaciones que no corresponden tener confianza en una persona en que vaya a cumplir lo que está diciendo. José, ¿Qué podemos nosotros? Ajá, perdona, te escucho. tú has hablado de Gabriel Carrizo y has hablado también creo que de Martín Torrijos. ¿Cómo ves a ese candidato Gabriel Carrizo, José Gabriel Carrizo, con el PRD, que pareciera ya que su voto monolítico se ha reventado? Que Martín Torrijos ahora sí ha logrado sacar un importante caudal de votos, lo que nadie había hecho antes dentro del PRD, y ahora pareciera que se va a dar esa división partidaria y adicionar a ello, sumado a Zulay Rodríguez, que con bajos porcentajes aún sigue en la carrera presidencial. Pero mi pregunta es, ¿tú ves el optimismo de José Gabriel Carrizo suicida en el sentido de que pareciera que no se da cuenta de que va a perder unas elecciones y que va a destruir el Partido Revolucionario Democrático, o tú crees que es puro fake y él ya se ha realizado que va a perder de manera catastrófica? Pero yo creo que en el caso de Javier Carrizo, porque el PRD tiene 3 candidatos, eso es cierto. Mira, el PRD ha perdido elecciones unido y ha quedado hasta de tercero en las elecciones donde el presidente Varela salió electo, Juan Carlos Navarro quedó de tercero y estaba el Partido Unido. Ahora tiene 3 candidatos. Claro que Gabriel Carrizo va a polarizar la mayoría porque tiene la estructura del partido que hay que reconocer que es una estructura fuerte. Yo no veo tanto volque de voto PRD hacia otra candidatura como la de Martín o la de Zulay, porque la estructura va a trabajar en función de supervivencia, de ellos, pensando que pueden ganar. Pero para mí, José Gabriel Carrizo está trabajando para el futuro. Está trabajando en una campaña para presentar su candidatura en el 2029. Eso es lo que está trabajando. Yo no puedo creer que con tantos errores que está cometiendo, siga dando pasos erróneos uno tras otro, pensando en esta elección, ¿no? No puede ser. Es ilógico pensarlo. Las personas que lo vemos, lo que está haciendo, eso no es un candidato que piensa ganar. Ese no es el presidente que yo quiero. Yo no quiero un presidente que ande cargando hombres, que se anden abrazando por ahí, que ande bailando, tocando tambor, echando chistes malos, equivocándose en sus propuestas. Ese no es el presidente que yo quiero para mi país, definitivamente no. Entonces yo creo que él su trabajo lo está haciendo para el 2029. El PRD va a perder la elección.
El problema que pasa es que utilicen los medios jurídicos o otros, ¿cómo te digo?, otros poderes del Estado para afectar la candidatura de José Raúl Molina. Por Diput- ahí es que yo veo el tema. Diputado Y Ramos, bueno, Diputado Ramos, las últimas palabras ya para despedirse y decirnos cómo hacemos para que usted se reelija como diputado al Parlamento Centroamericano. ¿Tenemos que votar por el PRD, por Moca o por Alianza? Díganos la verdad. mira, yo soy miembro del partido Alianza porque fui prácticamente desconocido por mi anterior partido, de lo que no quiero hablar, pero soy miembro del partido Alianza. Pero sí te voy a comentar algo. A mí me preocupa un poco el tema de la judicialización del tema electoral. Y me preocupa no por lo que van a violentar, lo que van a hacer. Me preocupa también por la imagen internacional que va a tener el país. Okay. La situación que está pasando en Ecuador le está pasando porque es Ecuador, porque es un país democrático en estos momentos, con un presidente que ganó con una votación que pensaban que iba a perder una elección, pero es un país democrático, un país de derecha. Entonces, se nota la situación de Ecuador. ¿Cómo tú crees que se va a notar la situación de Panamá si la Corte Suprema de Justicia interviene en el tema electoral? Afuera vamos a quedar muy mal y no tengo la menor duda que van a emitir sanciones, opiniones, proyectos, propuestas de otros países por lo que está pasando en Panamá. Tú puedes entender que el señor Maduro diga que María Corina no le acepta en la postulación. Tú puedes entender que el presidente Daniel Ortega meta preso a todos los candidatos a la presidencia que le pueden ganar. Tú puedes entender lo que está pasando con el tema de narcopolítica en México en estos momentos. Y tú puedes entender lo que pasa en Cuba, que hay un solo partido político, ahí no hay pluralidad de partidos políticos. Lo mismo que pasa en China y la situación que pasó en Rusia, que encierran a los candidatos presidenciales y luego los matan para no afectar la reelección del señor Putin. Entonces tú puedes entender cuando esta situación viene de esos países, pero ¿cómo tú vas a entender cuando de un país que está en democracia, que ha tenido procesos de elecciones transparentes después del 89, va a caer en un tema de persecución política, poniendo por delante en evidente claridad y persecución, utilizando los instrumentos jurídicos que normalmente cuesta tiempo, años, lo hacen en tiempo récord? Ya es evidente que hay persecución. Desde el momento que inician un proceso como el que están haciendo, respetando los tiempos, respetando la consulta, debatiendo, ellos están respetando su tiempo, es por lo que posiblemente quieran hacer. Es evidente que hay persecución y si hubiera un fallo a favor de inhabilitar la candidatura de José Raúl Mulino, estaríamos afectando, no solo debilitaríamos la democracia, empañaríamos la transparencia del país. Me quedo con tus palabras, diputado Ramos, y sobre todo el tema de la judicialización de la política y la posible guatemalización de Panamá. Es realmente peligroso para nuestro sistema democrático, para nuestra reactivación económica tan necesaria para el tema de las inversiones privadas e inversiones públicas. Así que muchas gracias y de aquí al 2 de mayo te prometo seguir contactándote para seguir conociendo tu opinión sobre el tema y nos des esos apuntes desde Ciudad de Guatemala o desde la ciudad de La Chorrera. Soy chorrerano, un humilde chorrerano, pero aquí estamos a la orden siempre. Y muchas gracias, Pedro. Me alegra haber charlado contigo y con tu oyente. Y un abrazo enorme, Muchas hermano. gracias a ti. Bueno, Saludos. ya hemos terminado este segmento de la política, del análisis de la política panameña dentro del noticiero de Next Estelar. Mañana haremos el análisis correspondiente de lo que ha sucedido durante la semana y el viernes retomamos nuevamente con una entrevista con personajes políticos que son necesarios para entender la cosa política de la que estamos viviendo hoy. Muchas gracias.